Ese día, mientras todos se iban, pensé que estaba en soledad, hallando secretos en la serenidad de la penumbra. No percaté que mi hijo me observaba hasta que elevé la mirada y observé sus ojos clavados en mis manos mojadas. Su mirada perturbadora me asombró, pero su reacción fue algo que nunca había anticipado. Lo que sucedió posteriormente me dejó completamente paralizado. La casa permanecía tan silenciosa como habitualmente en las noches cuando Roberto no se encontraba. Se encontraba en la cocina lavando los postres finales de la cena. Mis manos automáticamente se movieron bajo el agua tibia y ácida. El único indicativo de vida era la melodía de los pasos de mi hijo Pablo en la planta superior. La casa siempre se mantenía en ese estado tranquila, desocupada. Roberto se trasladaba frecuentemente de una ciudad a otra para asistir a reuniones y conferencias mientras que yo me ocupaba de todo. Esa era nuestra tradición durante años, pero recientemente la soledad se había tornado complicada de aguantar. Lo beba a mi marido, o al menos eso creía, pero el sufrimiento de sentirme aislada siempre estaba presente como un visitante que no deseaba hablarme en las noches serenas. ¿Era esto estar en soledad, verdad? Era una emoción más intensa, un anhelo por algo que no podía expresar. Me asombró la voz de Pablo. Me volteé y lo encontré sentado en la puerta con su cabello desaliñado que cubría sus ojos. Estaba evolucionando rápidamente, convirtiéndose en un hombre frente a mí. Por supuesto, amor, respondí mientras me lavaba las manos con una toalla. Tengo la intención de estudiar en el hogar de Luis. Llegaré tarde. Está bien, maneja con cautela, afirmé mientras observaba cómo recogía su mochila y se alejaba por la puerta principal. El ruido del portazo se escuchó en toda la vivienda, dejándome nuevamente en soledad. En otra ocasión en soledad. Suspiré y observé el reloj. Las horas que se aproximaban parecían no llegar a término. La soledad en el hogar era agobiante, como un peso pesado sobre mi pecho. Me tomé un vaso de vino y me dirigí a la sala, sumergiéndome en el sofá confortable. Conforme transcurrían los minutos, mis pensamientos se tornaban agitados. Pensé en las noches con Roberto antes del inicio del trabajo, antes de que nos distanciaran. Intenté cerrar los ojos para aferrarme al calor de esos recuerdos, pero se marcharon velozmente, dejándome solo con la fría verdad de mi soledad. Ahora solo eran memorias distantes y complicadas de lograr. El vino tranquilizó mis pensamientos y rápidamente se tornaron más individuales. Experimenté esfuerzos por resistir el deseo de decirme que no estaba bien, pero la necesidad de experimentar algo, cualquiera que sea, era poderosa. Las lámparas de la habitación estaban desactivadas y las cortinas se encontraban cerradas. Estaba convencido. No había nadie presente para hacerme críticas. Estaba en soledad y sentía que me estaba perdiendo. Exactamente, necesitaba algo que me llenase de autenticidad con vida. Me dejé llevar, pero justo cuando comenzaba a apreciar el instante, el ruido de la puerta principal al abrirse desmanteló la burbuja que había generado en mi entorno. De pronto abrí los ojos con el corazón pulsando sin control. ¡Qué maravilla! No después. No de este modo, madre. Desde la entrada se escuchó la voz de Pablo. Me apresuré a arreglarme y tomé el cobija más próximo para protegerme, pero ya era muy tarde. Pablo se encontraba sentado en la puerta con un gesto de asombro y desorientación en su rostro. Sus ojos extremadamente abiertos lo transmitían todo. Por un instante, ambos no expresaron nada. El aire que nos rodeaba estaba repleto de temas que no mencionamos. No sabía que habías vuelto, respondí con voz angustiada. Perdí el adaptador. Pablo contestó con un murmullo muy bajo, observando ocasionalmente mis ojos y la manta que se aferraba con fuerza. Lo había visto. Él tenía conocimiento de lo que estaba haciendo y eso lo hacía mucho más humillante. Un silencio sofocante inundó la estancia, el peso del instante ejerciendo presión sobre mí. Sentí que la temperatura me ascendía a las mejillas, una combinación de vergüenza y culpa que me incitaba a desaparecer, a fallecer en ese instante. No quise, comenzó a afirmar Pablo,
pero no logró seguir adelante. Todo perfecto. Lo detuve inmediatamente con una voz temblorosa. No es lo que se percibe. No es cierto. Pensé conmigo mismo. Lo que parecía era exactamente lo que era, y ambos lo sabíamos. Pablo permanecía inmóvil con el cargador en su mano mientras la estancia se reducía y el aire estaba saturado de una tensión que no podía pasar por alto. Me observaba, y yo simplemente deseaba que la tierra me arrastrara. Apreté la manta con más fuerza ansiosa porque ese instante incómodo se terminara. Tienes que ir a finalizar tus estudios, expresé con una voz temblorosa pero confiada. Debería ir, y lo requería rápidamente. Pablo se despertó como si estuviera despertando y asintió. Sí, claro, expresó mientras se giraba y salía velozmente de la sala. Observé sus pasos mientras descendía las escaleras y poco después el suave clic de la puerta de su habitación al cerrarse. Solté un profundo suspiro y me sumergió nuevamente en el sofá. Mi corazón pulsaba rápidamente y mis pensamientos se descontrolaban por lo que justo sucedió. ¿De qué manera podría mirarlo de nuevo a la cara? ¿Cómo se puede simular que nada ha sucedido? Manté mis manos en mi rostro tratando de mitigar la vergüenza que me agobiaba. No lo había presenciado en persona. No necesitaba observar hacia otra dirección. Era extremadamente peculiar. Sin embargo, su mirada me seguía una combinación de curiosidad, desconcierto y algo más que no conseguía distinguir. Algo que me provocaba sentirme descubierta vulnerable y de forma peculiar un tanto visible. Los minutos transcurrieron muy lentamente. Consideré ascender las escaleras y conversar con él para tratar de tranquilizar la situación. ¿Qué puedo expresar? ¿Cómo puedo minimizar la incomodidad sin que empeore? No se pronunció ninguna palabra. Nada de lo que pueda afirmar resolverá este asunto. En lugar de eso, me acosté temprano con la esperanza de que el sueño me proporcionara claridad. Sin embargo, esa noche lo único que logré fue acostarme. Al día siguiente la tensión persistía en el hogar. Me encontraba en la cocina cortando vegetales para una tortilla, aunque prácticamente no deseaba comer. Pablo descendió con cautela las escaleras como si estuviera pisoteando huevos. Él me desatendía, y yo también lo desatendía a él como si estuviésemos dos desconocidos compartiendo el mismo techo. Bonjour, I replied, intending to parecer informal. Hola, replicó Pablo con una voz agitada. Se ofreció una botella de zumo y se acomodó en la mesa sin mirarme. Su rostro aún estaba rojo, recordándome la vergüenza que experimentaba por mí misma. Inhalé de manera profunda. Anoche comencé a comunicarme. Pablo quedó asombrado al encontrar el vaso a la mitad de su boca. Es posible eludir ese asunto. Rápidamente me cortó casi como si estuviera implorando. Se percibía un cierto alivio. Pablo, necesito proporcionarte un entendimiento. Nada que expresar, mamá. Me ajustó. Finalmente me observó. Su rostro estaba rojo y las palabras se escaparon de inmediato. Está en orden. No tienes que experimentar ninguna extraña ni nada por el gusto. Deseo expresar que todos realizan acciones de esta forma. Parpadeé asombrada de su sinceridad. Las palabras que pronunció me sorprendieron. Lo trataba como si fuera algo cotidiano, como si no fuera más que una rutina diaria común. Solo porque eres mi madre eso te hace distinto, continuó Pablo. Ahora hablando con más calma. Sin embargo, lo comprendo. Papá no está frecuentemente en casa, está en soledad, no soy tonto. Sus palabras impactaron duro en el corazón. Sí me había visto, pero igualmente me había entendido. Y eso lo dificultaba aún más. La sinceridad de sus declaraciones me impactó más de lo que imaginaba. Observé la mesa en la cocina. Mis manos experimentaban un ligero temblor mientras me sostenía al borde del lavabo. Pablo poseía una gran inteligencia y un gran sentido de observación. Ella entendía perfectamente lo que estaba realizando. Esa percepción
me provocaba la sensación de estar al descubierto vulnerable. Solo deseo que las situaciones sean inusuales entre nosotros, expresó Pablo. Podríamos simplemente olvidarlo, asegudí absorbiendo la emoción. Por supuesto lo vamos a pasar por alto. No puedo olvidarlo como si fuera posible borrar de mi memoria el modo en que me miró y la emoción que experimenté al percatarme de que lo estaba observando. Sin embargo, en esencia comprendía que no era tan sencillo ni cerca de serlo. Se levantó y empezó a lavar los platos moviéndose con rigidez y debilidad. No dejaba de mirarlo aunque él no deseaba mirarme. Al concluir, se trasladó a la sala. Lo observé mientras se encontraba sentado frente al televisor, aunque noté que su pensamiento se encontraba en otra ubicación. Este sitio me simbolizaba. Sentía que necesitaba tomar alguna acción, por lo que ingresé a la sala y comencé a doblar la ropa. No obstante, percibí algo en el aire, una tensión que parecía vincularnos como si estuviésemos tirando imanes en distintos sentidos. Era una transformación delicada, casi imperceptible, pero estaba provocando mi propia locura. No me estaba desconsiderando precisamente. En realidad parecía estar más presente que habitualmente. Se mantenía en la cocina mientras preparaba la comida, brindando su apoyo en labores que usualmente ignoraba. Era como si alguien me observara, y esa noción me provocaba escalofríos, pero también me provocaba una sensación extraña, casi prohibida. Esa noche, al acomodar la ropa, Pablo se acomodó en el sofá junto a mí. Inicialmente no conversó, simplemente observaba el televisor que emitía un sonido bajo. Tenerlo cerca era un recordatorio incesante de lo sucedido y de las nuevas posibilidades que ahora parecían estar al alcance. ¿Te gustaría obtener ayuda?, cuestionó después de un instante. Lo observé con asombro. ¿Cuándo te ofreces para asistir en el doblado de ropa?, respondí con el objetivo de suavizar la situación, intentando preservar la normalidad y disminuir la tensión. Él se acomodó de hombros y expresó: «Solo tuve la intención de acompañarte». Sonreí levemente y le proporcioné una toalla para que la desplazara. Nos dedicamos al trabajo en silencio durante unos minutos. El ritmo de la tarea era inusual pero acogedor, aunque después sentí que me observaba y la mirada se prolongó un segundo excesivamente extenso. Sus ojos siempre se mantenían enfocados en mí, observando, examinando, y cada vez resultaba más difícil ignorarlos. «¿Todo está bien?», cuestioné rompiendo el silencio mientras mi corazón retumbaba con fuerza en mi pecho. Con todas mis fuerzas intentaba no dejarlo ver. «Sí», contestó Pablo de inmediato mirando hacia otro lado, a pesar de que sus orejas se volvieron rojas, un indicativo evidente de que algo le alarmaba. Intentaba ocultarlo, pero no lo conseguía como yo. «Pablo, si requieres expresar algo, puedes comunicármelo». Lo expresé tranquilamente. Deseo que él lo expresara, que lo aceptara a pesar de que entendía que no debía anhelarlo. Él hizo un gesto nervioso al mover con las manos la toalla. «No es nada, simplemente he estado pensando en algunas cosas». Sus ojos buscaban los míos como si pretendieran evaluarme a ver si yo sería la primera en pronunciar un mensaje. Bajé la cabeza y lo observé con cautela. Sentía una vulnerabilidad en su rostro que me provocaba malestar, un anhelo en su mirada que era similar al mío, y eso me inquietaba. Establecí mi mano en su hombro. Estaba asustado, pero no la desplacé. «¿Podrías conversar conmigo, amor?», dije con afecto. «Lo que pueda ser». No estaba obligado a hacerlo. Fue como aceptarlo, a pesar de que no era lo que deseaba. «Mi amor, Pablo». Sus ojos buscaban los míos, como si intentara hallar las palabras correctas, pero después levantó la cabeza de forma inesperada. «Olvídalo», expresó en silencio. «Voy a acostarme». Su salida imprevista causó alivio, pero también resultó ser una decepción. El estrés se sentía como un peso persistente que desgastaba mi interior. Se había marchado, pero percibía su mirada en mí como si aún permaneciera en el cuarto. Tomé un libro con el objetivo de deshacerme de los pensamientos que no dejaban de recorrer mi mente, pero no logré lograrlo.
Pablo había empezado a expresarse y ya no había forma de volver. Esa noche, al sentarme en el sofá con una copa de vino y cambiar de canal en el televisor, Pablo descendió las escaleras y se acomodó a mi lado. Estaba demostrando mayor coraje. Debería aceptarlo. ¿Tienes alguna tarea pendiente esta noche?, él preguntó entintando París informal. No, él contestó levantando sus espaldas. Todos están extremadamente ocupados. Entendemos que estaba diciendo mentiras. Levanté una ceja, ya que no era común que Pablo dejara pasar una ocasión para salir con sus amigos, especialmente durante un domingo. Era como si intentara aproximarse a mí, y cada vez me resultaba más complicado fingir que no me preocupaba. Hace mucho que no nos encontramos, especifiqué. ¿Te gustaría ver una película? Por supuesto, expresó con una ligera sonrisa en los labios. Era tan competente en actuar que ya no podía distinguir entre lo real y lo teatral. Escogimos un filme de acción del que Pablo había estado discutiendo durante semanas. Conforme avanzaba la película, la tensión entre nosotros parecía reducirse un poco. Reímos de los diálogos, cursis, nos enfrentamos a las explosiones desmedidas e intercambiamos miradas cómplices durante los giros inesperados del guión. Por un instante todo parecía casi común, lo que me hizo sentir culpabilidad. No obstante, al inicio de los créditos, observé que Pablo me miraba de nuevo tal como lo hizo la noche anterior mientras estábamos arreglando la ropa. Esa mirada era intensa, como una llamarada que me lastimaba. ¿Sobre qué estás reflexionando?, interrojo desmantelando la magia. No debería haberlo hecho, pero no pude resistirlo en absoluto, contestó con prontitud, a pesar de que su rostro lo evidenciaba. Estaba falseando, y ambos lo sabíamos. Pablo, respondí dejando mi vaso en el centro de la mesa. Últimamente has estado actuando de forma inusual. Agotí en cuaida. Mi corazón retumbaba con fuerza. Estaba jugando con entusiasmo, y la percepción era tan peligrosa como cautivadora. Pablo se cuestionó y observó el suelo. Solo no sé cómo expresarlo sin que parezca inusual. Se trataba de expresarlo, de admitir lo que ambos estábamos considerando. Mi estómago experimentó una tensión. ¿Podrías contarme algo?, le hablé tranquilamente. Suspiró y se atravesó con una mano el pelo. Es sobre esa noche al final, reconoció. Me quedé inmóvil sin poder respirar. ¿Qué sucedió aquella noche? ¿Por qué enlistándome para lo que ocurriría? No es que esté irritado ni nada, expresó de manera rápida. Sin embargo, no puedo dejar de pensar en ti. Las palabras se pronunciaron y todo cambió en ese instante. Su confesión se encontraba en el aire, fuerte y repleta de sentimientos. Sentí que mi corazón se aceleraba. Sentí una mezcla de temor y desorientación. Se estaba sucediendo. La línea se encontraba cruzada, y en el fondo sabía que deseaba cruzarla. Pedro. Comencé a buscar las palabras correctas, pero no hallé las que se ajustaran a esta circunstancia. No existía manera de escapar. Estoy consciente de que está equivocado, dijo en un murmullo. Pero desde ese momento te he visto de forma distinta. También lo experimentaba. Ese anhelo que no deberíamos poseernos atraía progresivamente como un magnetizador. Lo observe, mi cabeza baltíabas en César. Él era consciente de ello, y eso lo tornaba aún más peligroso. Traté de responder, pero no hallé las palabras adecuadas. No debí pronunciar nada, murmuró Pablo al levantarse de forma inesperada. Aborda lo que señalé. Estaba huyendo, pero ya había sido demasiado tarde. Todo era perceptible. Pablo agarra un instante. Deseo detenerlo, pero no lo conseguí. Se ascendió escaleras, dejándome atrapado en el sofá lleno de sentimientos. Él aseguró que no lo olvidaría, pero ambos entendíamos que solo estaba comenzando. Tomé un libro con el objetivo de evadir las ideas que surgían en mi mente, pero no fue efectivo. Pablo había empezado a expresarse, y ahora temía lo que sucedería después. Esa noche no conseguía acostarme.
Me adentré entre las sábanas sus palabras, resonando en mi mente, incitándome a entregarme a los anhelos que había intentado controlar. Sentía una mezcla de malestar y vergüenza, pero bajo eso se encontraba un intenso anhelo, un deseo por lo prohibido. Durante la mañana decidí que era momento de confrontarlo, de poner fin a esto, o al menos intentar recuperar algo de control. Lo observé en el patio trasero, lanzando al aro de baloncesto. Sus gestos eran inflexibles, evidenciando una frustración que casi se asemejaba a mi propia batalla interior. ¿Podría conversar contigo?, pregunté apoyándome en el porche. Pablo me observó detenidamente, pero asintió. Me fui aproximando tomando una profunda respiración. En relación a lo que expresaste anoche, quiero que comprendas que es común sentirse desorientado en ocasiones, pero lo que esté experimentando no es saludable. Debería expresarlo, hacerlo público, intentar establecer un obstáculo entre nosotros. No deseaba realizar acciones inusuales, replicó Pablo, estampando el balón en el suelo. Era consciente de que estaba mintiendo, pero una porción de mí deseaba darle la verdad. Deseaba creer que todo esto podría concluir. No lo realizaste. También mentí con una voz serena, pero debemos abandonar esto. Pablo, eres mi hijo y eso es lo más relevante. Nada puede alterarlo. Estaba intentando persuadirme tanto a mí misma como a él, pero la realidad es que todo ya había cambiado. Pablo asintió al bajar un poco los hombros. Comprendo. No lo entendía, y ambos lo teníamos claro. Solo estaba expresando lo que pensaba que yo deseaba escuchar. Sentí que deseaba depositar mi confianza en él. Deseaba percibir sus palabras como algo auténtico, pero la mirada en sus ojos me indicaba que esto todavía no había concluido. Era como si estuviera rendiéndose, pero simultáneamente estaba a la espera de que yo le proporcionara otra señal o que modificara su perspectiva. Pasó junto a mí, su hombro se acercó al mío, y ese contacto me provocó una sensación intensa a lo largo de mi cuerpo. Regresé a casa con una sensación de alivio pensando que quizás todo había concluido, pero estaba totalmente equivocada. Lo que sucedió posteriormente fue algo que nunca habría imaginado. Debería distanciarme de él y generar separación entre nosotros, pero el anhelo que experimentaba era demasiado intenso para desestimarlo. Durante mi camino hacia mi cuarto, un impacto en la puerta me asombró, provocando que mi corazón la golpeara con fuerza. Era consciente de que era él, y también percibía que estaba lista para afrontar cualquier eventualidad. Adelante, respondí intentando parecer sereno a pesar de que mi voz temblaba y mis manos temblaban mientras trataba de mantener el control, pero la situación se complicaba progresivamente. Pablo ingresó con pasos incómodos. Su rostro era complicado de entender, pero había algo en su mirada que me provocó un escalofrío. Se mantuvo cerca de la puerta como si se sintiera inseguro, como un espectro, una tentación que no podía resistir. ¿Qué ocurre?, pregunté, mostrándome indiferente, como si estuviésemos dos individuos comunes conversando sobre cualquier tema. Era una falsedad que nos confesábamos ambos. Solo deseaba conocer tu estado, expresó en voz baja. Me encuentro bien, mentí intentando sonreír. La verdad era que no se percibía cómodo. Me percibía como ahogada, angustiada y anhelando algo que entendía que no debería desear. Pablo se aproximó un poco más a mí, observando con cuidado y determinación. No sostuvo con resolución. Me conocía a fondo. Podía percibir a través de mis falsedades y mis esfuerzos por distanciarlo. Mi corazón comenzó a palpitar. Simplemente he estado ocupada, contesté alzándome para dirigirme a la ventana, intentando mantener un espacio entre nosotros. Sin embargo, comprendía que no estaba huyendo de él, sino de mí misma y de la verdad a la que me enfrentaba. Estás evitando a mí, expresó Pablo sin rodeos. Siempre lo tenía claro. Siempre notaba mis esfuerzos por enmascarar lo que verdaderamente sentía. Me giré para observarlo con el estómago abierto. No es cierto, contesté a pesar de que mi voz parecía vacía y poco convincente. Eso es.
insistió con un tono de frustración que me afectó de manera intensa. Desde que nos comunicamos, te comportas como si no estuvieras presente. Estaba debilitando mis defensas aproximando mi presencia sin que pudiera frenarlo. Pablo, eso no es equitativo, le respondí alzando ligeramente la voz. Estoy tratando de lograr lo mejor para ambos. Deseo creer eso, pero no era verdad. Lo único que deseaba era abandonar asumir la tentación que me esperaba. Sus palabras eran como un impacto potente desmantelando cualquier obstáculo que tratara de superar. Suspiré al frotar mis sienes. No te estoy pasar por alto. Solo trato de proporcionarnos tiempo para solucionar esto. Era engañoso. No intentaba derrotarlo. Era temor a confrontar lo que verdaderamente sentía. Sin embargo, no quiero dejar de percibirlo, admitió Pablo con la voz angustiada. Finalmente lo admitió, y no había forma de retroceder. La emoción que emanaba de su voz me dejó inmóvil. Lo observé con gran intensidad, mi mente sin control, y mi corazón palpitando intensamente en mi pecho. En ese instante entendía que todo iba a transformarse. Pablo, esto no es una cuestión que podamos debatir. Respondí cautelosamente a pesar de que mi voz temblaba y comprendía que ya había perdido. ¿Qué razón tiene? Pidió tomar otro avance hacia mí. Somos adultos, lo reconocemos ambos. Estaba tan próxima que percibía el calor de su cuerpo lo que me atraía. Negué con la cabeza experimentando un aumento del miedo en mi interior. No se trata de nuestras emociones, sino de lo que es adecuado. ¿Qué era lo apropiado en ese instante? Estaba perdiendo la capacidad de identificar lo que era verdadero, sintiéndome enredado en un océano de anhelos que no podía resistir. Pablo extendió su mano y acercó su mano a mi brazo. En ocasiones lo que es adecuado no siempre resulta placentero, murmuró. Ese contacto me transmitió otra descarga, y en ese instante comprendí que estaba a punto de superar una línea que nunca imaginé que superaría. De pronto me hice a un lado con un ritmo cardíaco muy acelerado. Este diálogo ha concluido, afirmé con determinación y me dirigí hacia la puerta. Pero aun cuando intentaba distanciarme una porción de mí, ansiaba que él me frenara. Pablo se cruzó con mi trayecto con una mirada de petición. Por favor, mamá, únicamente con cuidado. Ya, Pablo, contesté con la voz temblorosa. Mi lucha se estaba desvaneciendo y estaba rendiéndose ante mis propios anhelos prohibidos. No puedo, expresó con la voz desgarrada. No puedo parar de reflexionar sobre ti. Él lo había expresado todo, admitiendo el anhelo que ambas personas tenían. El estrés era agobiante y comencé a llorar. No lo mencionas en serio, murmuraré, a pesar de que al verlo me parecía ver un reflejo de mis emociones. Estoy de acuerdo y creo que tú también. Lo tenía, siempre lo tenía, y eso resultaba tan fascinante como estimulante. Sus palabras se dispersaban pesadas y cargadas de significado. Mi resolución estaba decayendo bajo la intensidad de su mirada. Estaba a punto de responder de rendirme cuando un impactante golpe en la puerta principal interrumpió el instante como si fuera un rescatador arrojado en medio de la tempestad. Nos quedamos de pie con el corazón acelerado. Sentía alivio, pero también algo de tristeza. Yo abriré, respondí mientras me alejaba velozmente intentando retomar la iniciativa mientras el eco de lo prohibido todavía se mantenía en el aire. Pasé de inmediato junto a Pablo bajando con urgencia las escaleras. Debería distanciarme y crear una separación entre nosotros, pero entendía que solo era cuestión de tiempo antes de que nuevamente nos encontraríamos en la misma circunstancia. Cuando abrí la puerta observé a mi vecina Valeria sonriéndome desde la terraza. Hola, solo tenía la intención de retornarte los moldes que me proporcionaste, dijo sosteniendo diversas paletas. Le respondí con una sonrisa, aunque un tanto falsa, agradeciendo su interferencia. Agradezco, Valeria, eres muy cordial. Conversamos sobre cuestiones sencillas, pero mi mente se encontraba en otro sitio. Al final, cuando cerré la puerta y me giré, vi a Pablo sentado en la cima de las escaleras mirándome.
Su mirada era intensa y profunda, como si pudiera penetrar hasta el núcleo de mis anhelos más escondidos. Nuestros ojos se cruzaron, y en ese instante comprendí que no podíamos seguir así. Era ineludible. Nos encaminábamos hacia un sitio del que no podríamos volver, y nada podría frenarlo. Posteriormente, mientras me preparaba para la cena, Pablo ingresó a la cocina permaneciendo callado mientras me observaba. Era como si me estuviera desafiando mis fronteras, y una porción de mí, sombría y prohibida, disfrutaba del desafío. «¿Qué estás haciendo?», cuestioné. Mi voz prácticamente susurró. Era como si ya lo hubiese considerado perdido. «No estoy hambriento», contestó al acercarse a mí. Su mirada era intensa, y mi corazón comenzó a acelerar. Pablo comenzó a expresarse, pero me limitó. Ella lo expresó con gran emoción mientras me agarraba de la mano. Su contacto me proporcionó una descarga eléctrica y percibí que mi resistencia comenzaba a desvanecerse. Las barreras que había tratado de preservar entre nosotros estaban desapareciendo gradualmente. Mi mano se encontraba temblorosa en la suya y todo lo que había intentado controlar comenzó a desmoronarse. Parecía que su contacto había desvelado un anhelo profundo en mí, un anhelo prohibido que había permanecido encubierto durante semanas y que ahora estaba a punto de surgir. Deseaba distanciarme, pero mi cuerpo no estaba dispuesto anhelando su contacto y el placer prohibido que podría experimentar si me permitía desplazarse. Pablo se aproximó ligeramente a mí, disminuyendo la separación entre nosotros dos. Sus ojos persiguen los míos, me observaban con atención y me capturaban. «También lo experimentas», expresó en voz baja. Tenía que sostener la respiración para negarlo, pero sus ojos no me dejaban mentir. Estaba prisionera en mis propios anhelos, cautivada por el oscuro placer que se aproximaba a lo prohibido. Su mirada quedó atrapada en mis labios y después volvió a mis ojos. Entonces, con un gesto que era a la vez cariñoso y posesivo, tomó mi rostro entre sus manos. «Dime que me detenga», murmuró retándome. Una porción de mí deseaba afirmar que no, pero otra porción, una más sombría, deseaba abandonar. Su aroma era cálido en mi piel y me percibía desorientada, sumida en un océano de anhelos que no debería experimentar. Sus labios se acercaron a los míos de forma delicada y cautelosa, provocando un escalofrío en mi espalda. Mis manos acariciaron su pelo acercándolo más. El beso fue un fuego que prendió en mi interior, un fuego que había tratado de apagar durante un largo periodo. El beso se volvió más fuerte y me rendía ante él, dejándome llevar por el contacto, el deseo y lo que no era debido. Todas las barreras que había tratado de superar se derrumbaron completamente y en ese momento no existía manera de volver. La línea se había traspasado. De repente me alejé rápidamente, experimentando dificultades para respirar y sintiéndome que mi corazón aceleraba. ¿Qué realizó? ¿Qué realizamos? La culpa se intensificaba en mi estómago, pero simultáneamente existía una sensación de alegría que no podía pasar por alto. «No podemos hacer esto», pude afirmar con voz angustiada. Pablo se marchó con una combinación de sufrimiento y frustración en su rostro. «Lamento», murmuraba. «No lo conseguí prevenir». Sus ojos continuaban siendo sombríos y cargados de intensidad, provocando una punzada en mi pecho, una sensación que no conseguía expresar. Cubrí mi rostro con mis manos tratando de tranquilizarme. «Ya debemos interrumpir esto, Pablo, antes de que se descontrole». Intentaba creer en esas palabras, pero sabía profundamente que todo era una falsedad. Habíamos abrido una puerta y no teníamos la posibilidad de volver. Él asintió, sin embargo, la tensión en su mandíbula evidenciaba lo que verdaderamente experimentaba. «Entiendo», expresó al acostarse. «Voy». Sin embargo, sus ojos continuaban resplandeciendo, y ambos entendíamos que no se iría de verdad, al menos no por completo. Cuando salió de la cocina me quedé en soledad en el silencio. Experimenté intentos de convencerme a mí mismo de que todo saldría bien, que de algún modo lo conseguiríamos, pero una parte de mí, una parte sombría y prohibida, anhelaba algo más.
La casa se encontraba muy tranquila. Mantuve la postura en la mesa de la cocina observando mi taza de café sin hacer contacto. Las memorias de la noche pasada retumbaban en mi mente, una mezcla de entusiasmo y remordimiento que no podía olvidar. Era consciente de que nada volvería a ser el mismo. Me sentía aislada, inmersa en un océano de sentimientos que no podía expresar. La culpa persistía, pero se escondía por algo más, algo que no conseguía distinguir correctamente. Deseaba escapar, llegar a mi cuarto, distanciarme de este hogar, de la tensión y de los pensamientos confusos en mi mente. Sin embargo, mi cuerpo no respondía. Mi mente estaba desorientada y mi cuerpo continuaba experimentando el calor de su contacto, su abrazo y la emoción de haber hecho algo que no debería. Durante la noche permanecí en un estado de introspección, rememorando cada momento, cada gesto, intentando comprender lo que hice, lo que implicaba y por qué lo acepté. Ya no podía mantenerlo en negación. Lo deseaba, y esa fue la realidad. Me había convertido en adicta a ese sentimiento, al riesgo y a lo que está prohibido. Y ahora ya no había retroceso. Existía un límite que nunca imaginé que llegaría, y las repercusiones estaban a punto de surgir. Esa noche, al despertar en mi cama, mi mente no cesaba de reflexionar intentando comprender todo. La culpa persistía, un peso persistente en mi estómago, pero se fusionaba con algo más, algo restringido, algo cautivador. Sentía en mi interior que esto no iba a cesar. No en este instante, ni en ninguna circunstancia. Lo prohibido estaba vivo, y no existía manera de volver. Cerré los ojos aceptando lo sucedido y anticipando lo que vendría, pero el silencio en mi entorno era agobiante, como si la casa se estuviese deteniendo a la espera de lo que vendría. Traté de acostarme, pero mi cuerpo continuaba temblando y mi mente no cesaba de pensar en el beso, el roce, la sensación que él me había provocado. Fue en ese instante cuando entendí que lo que verdaderamente ansiaba no era acostarme. Me puse de pie y me dirigí a la ventana observando la oscuridad en el exterior. El mundo parecía sereno, pero en mi mente residían numerosos pensamientos prohibidos, anhelos que había intentado desestimar durante un largo periodo. Y justo en ese instante comprendí que lo que ocurrió no fue simplemente un instante de debilidad, fue algo más que lo modificó todo. Todavía lo percibía, su presencia, su contacto, el modo en que me observó quedó incrustado en mi memoria. Traté de distraerme, reflexionar sobre otras cosas, sobre el trabajo, sobre la organización del día siguiente, pero siempre reflexionaba sobre él, en el placer prohibido, en la posibilidad de que todo pudiera volver a suceder. Ingresé a la habitación donde el reloj emitía un suave tic-tac. Parecía que la casa permanecía en silencio, como si aguardara que nuevamente violaríamos las normas. Y algo en esa espera provocó que mi corazón palpitara con mayor frecuencia. Una emoción inusual y adictiva resuena dentro de mí. Intenté tomar algo en la cocina, pero justo cuando extraía agua del refrigerador, experimenté un escalofrío en la espalda. Tomé conciencia de que no estaba en soledad. Me giré, y Pablo estaba de pie en la puerta. Sus ojos eran sombríos y profundos, evidenciando una combinación de deseo y anhelo torcido que reflejaba el mío. No se pronunció en absoluto. No era necesario. Ambos sabíamos lo que sucedía. Pablo se aproximó a mí gradualmente y yo no me aparté. Deseo huir, decirle que parara, tratar de mantener lo poco que me queda de mi vida anterior. Pero una porción de mí, esa porción que no debo oír, me impulsaba a renunciar, a abandonar este anhelo inusual y ver a dónde nos conduciría. Mi mano se entrelazó con sus dedos. Ese contacto provocó una descarga eléctrica en mí. Me dirige a la sala y me acomodo, adicta a él como una polilla. Se ve influenciada por el fuego. Era consciente de que eso era incorrecto, extremadamente incorrecto, pero al mismo tiempo se percibía tan bien. El sentimiento de lo que no se permite era demasiado fuerte para desestimarlo. Nos acomodamos en el sofá juntos, con nuestros cuerpos próximos pero sin llegar a tocarnos.
El silencio que manteníamos era agobiante, repleto de anhelos no expresados con una tensión que resultaba tan aterradora como cautivadora. Y en aquel instante lo tenía con una certeza asombrosa. Esto no era el término, simplemente estaba empezando. Lo que era ilegal había despertado y no se podía retroceder. Pablo alzó una mano y usó sus dedos para tocar mi cuello. Su contacto me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Se aproximó a mi oído y murmuraba con una voz suave y profunda. «¿Es consciente de que lo anhelas?» Esas expresiones me conmovieron. Sí, ya no tenía sentido continuar negándolo. Mi cuerpo reaccionó instantáneamente. Un cuidado familiar que evolucionaba en mí, un anhelo que se mantenía vivo gradualmente. Así que me brindó un beso profundo y posesivo que generó una intensa calor en mi interior. Mis manos se desplazaron por su cuerpo tocando su piel, más cerca, anhelando más, exigiendo más. El universo exterior se disipó reemplazado por el calor de su cuerpo, el gusto de sus labios y el perfume de su piel. Nos movíamos del sofá al piso con nuestras manos entrelazadas y nuestros abrazos se volvían más fuertes y desesperados. Era como si ambos nos encontrásemos cautivos en un océano de anhelos prohibidos, guiados por la fuerza del tabú. Sus manos se acercaron a mi cuerpo prendiendo un fuego que pensaba haberse apagado hace mucho. Cada gesto desbordaba mis obstáculos y yo respondía. Mis manos se movieron a través de su cuerpo experimentando el calor de su piel y la potencia de su musculatura. Para nosotros el mundo dejó de existir mientras nos adentramos en nuestros anhelos secretos, en una danza arriesgada, al borde de lo inimaginable. Me permitió llevar. Esquecí el concepto del tiempo, y Dios mío, solo podía rememorar cómo había arribado a ese sitio. Expresé algo sin significado, porque de pronto eso era todo. Todo estaba cambiado. Las emociones eran extremadamente intensas. Mi pensamiento estaba fluctuando, y comprendí de forma aterradora que habíamos traspasado un confinamiento. Ya no éramos los mismos, y no existía forma de retroceder. El mundo parecía ser muy reducido y simultáneamente infinito. Estaba sumamente cautelosa y simultáneamente repleta de emoción. Era algo extremadamente negativo, y no obstante en ese instante se percibía muy bien como volver a casa tras un largo periodo. Posteriormente permanecimos ahí sujetos a nuestros brazos en un silencio solo interrumpido por el sonido de nuestras respiraciones agitadas. Lo observé con el corazón palpitando rápidamente en mi pecho, experimentando una combinación de temor y emoción en mi organismo. ¿Qué realizamos? Habíamos excedido un límite y ya no teníamos la posibilidad de volver. A la mañana siguiente, la casa se encontraba raro y silenciosa. Senté en la mesa de la cocina observando mi taza de café sin hacer contacto alguno. Los sucesos de la noche anterior retumbaban constantemente en mi mente, una mezcla de entusiasmo y remordimiento de la que no conseguía liberarme. Me sentía prisionera inmersa en un océano de emociones secretas. La culpa persistía como un peso persistente, pero existía algo más, algo que no lograba explicar adecuadamente. Pablo observó a través de la puerta. Su expresión resultaba complicada de comprender. «Buenos días», expresó con precaución mientras observaba mis ojos a la espera de ver su respuesta. «Hola», repliqué sin atreverme a observarlo. No lograba. Poseía temor a lo que vería y a lo que experimentaría. Nos aislamos un instante. El peso de nuestras acciones nos sujeta como una losa. Al final Pablo se manifestó. Debemos determinar qué acciones tomar desde ahora. Se encontraba en lo correcto. Nos hemos excedido y no podemos regresar. Asentí con melancolía. No puede ocurrir de nuevo, afirmé con resolución. Fue un fallo. Él estaba diciendo mentiras y lo sabíamos ambos. Pablo me volteó y mostró una herida en sus ojos. Me cuestionó desafiándome y retándome a admitir la verdad y lo que no está permitido. Sí, contesté a pesar de que la frase parecía una falsedad. Debemos seguir adelante. Continué a pesar de que aborrecía lo que expresaba. Era lo único que podía expresar, el único esfuerzo por prevenir que nos sumergiéramos completamente en el desorden.
Pablo no expresó nada, pero su mirada me hizo comprender que no buscaba olvidar. Estaba a la espera, siempre a la espera, y entendía que esto aún no había concluido. Había experimentado con el fruto prohibido y se encontraba atada. ¿Cuánto costaría al voltearse y abandonar la cocina? Experimenté una combinación de tristeza y culpa que entendía que me perduraría para siempre, pero también una parte sombría, algo que combinaba tanto temor como emoción. Esta sensación estaba diseñada para seguir persiguiendo. Tras todo, ¿qué acciones realizas cuando intentas lo que deberías y te percatas de que te encuentras enredado? No lo entiendo. ¿Ya me equivocaba o era algo que debía ocurrir? ¿Qué habrías realizado tú